Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Project. Para este ejercicio, para el primer ejercicio, vamos a estar utilizando el archivo llamado Office Move-Manual que podrán encontrar dentro de sus listas de ejercicios. Ahora, ya vimos en el capítulo anterior que Project puede calcular cuándo es necesario que se termine o se empiece una tarea, dependiendo o basándose en las tareas. Y vimos cómo Project 2010 tiene dos maneras de agendar o de crear calendario. El horario automático, que sigue trabajando con las tareas de la manera en que siempre ha trabajado, y eso es, una vez más les repito, estimando los tiempos o estimando cuándo debe empezar y terminar una tarea, basándose en las dependencias que se hayan asignado. Ahora, también se introduce una nueva manera de agendar o de crear los calendarios, los horarios, y eso es un calendario o un horario. Esto te da control sobre las fechas de las diferentes tareas y pues nos puede resultar útiles en ciertos casos o de diferentes maneras. Ahora recuerden que ya sea que nosotros creamos un calendario o un horario manual o automático dentro del project, en verdad lo único que tenemos que hacer es ingresar un nombre. Por ejemplo, en el documento que ustedes tienen abiertos ahorita en la pantalla tenemos ya varias tareas existentes. Vamos por ejemplo a nuestra tarea número 8, que es identificar sitios potenciales. Y ahora, si nosotros estamos utilizando lo que sería un software para project management, para ayudarnos a agendar estas tareas o realizar los proyectos, agendar los proyectos, a lo mejor se están preguntando por qué vamos a querer empezar a fijar nuestras propias tareas. Y bueno, una de las razones de esto es que cuando se están en etapas tempranas para de planeación de un proyecto, puede que no tengamos todos los horarios o todos los detalles de dicho proyecto. Y bueno, en este caso sería, por ejemplo, una buena idea asignar las tareas de manera manual, ya que podemos empezar, pues, como pueden ver, con nada más el nombre de la tarea y luego podemos rellenar los demás detalles conforme vamos teniendo la información que se requiere. Por ejemplo, a lo mejor sabemos cuándo va a empezar nuestra tarea o nuestro proyecto, pero no sabemos cuánto tiempo nos va a tardar o cuánto tiempo nos va a tomar. Si nosotros fijáramos nuestra tarea de manera manual, nosotros podemos dejar tanto la duración como los recuadros de duración, comienzo y fin en blanco si lo quisiéramos. O en este caso, como pueden ver, podemos inclusive dejar una nota respecto a la información que todavía no tenemos. Ahora, es importante notar que la apariencia de lo que serían nuestras barras de tareas en la en una manera de vista de un diagrama de Gantt, que es el que podemos observar aquí dentro de nuestro lado izquierdo, nos va a mostrar cuál es la información que falta o que hemos ingresado sobre nuestras tareas que hayamos creado manualmente. Por ejemplo, podemos ver cómo nuestra barra de tareas muestra un pequeño hueco en lo que sería nuestra fecha de inicio, porque esa es la única información que hemos ingresado hasta ahora. Por ejemplo, vayamos a nuestra celda número 6 y podemos ver cómo hay casos en los que las tareas tienen que repetirse o tienen que ocurrir en ciertas fechas, como por ejemplo entrenamientos, capacitaciones, juntas, clases o incluso alguna conferencia. Y bueno, en ese caso, pues nuestras tareas o nuestras actividades van a comenzar ya sea que nosotros estemos listos o no lo estemos. Como pueden ver en este ejemplo de nuestra celda 5, nosotros ya tenemos pues nuestra fecha de inicio y de, y de, fina, y de final o de fin de nuestra actividad ingresada. Esto puede ser útil también, pues también si eres un principiante y necesitas empezar ya a organizar tu proyecto. Y esto simplemente es porque nosotros podemos crear tareas, fijar una fecha de inicio, una fecha final, sin necesidad que aprender de dependencias, de restricción de fechas, de crear horarios, de utilizar calendarios especiales o alguna otra cosa que puede llegar a complicar las cosas si no estás familiarizado con Project. Entonces, una de las cosas importantes de recordar sobre fijar una actividad o una tarea de manera manual es que nos permite crear tanto nuestra fecha de comienzo como nuestra fecha de fin. Ahora, supongamos que alguien les dio un proyecto y les dijo cuánto tiempo tenemos para completar el proyecto.
pero no tienen mucha idea de cuánto en verdad vaya a tomar realizar el proyecto. En estos casos, por ejemplo, se podrían crear pues actividades resumen, por así llamarlas, de manera manual, manera manual, perdón, con las duraciones de alto nivel que se nos hayan dado por quien nos las haya. Ahora, cuando se han creado tareas o actividades para la labor o el trabajo, perdón, en esa tarea resumen, entonces podemos ver si, por ejemplo, vamos a tener suficiente tiempo. Por ejemplo, vamos a seleccionar ahora nuestra celda número 1 y en este caso nuestra barra negra la podemos ver aquí, nuestra segunda barra negra dice resumen manual y como pueden ver nos muestra la duración que hemos ingresado pues para esta tarea o para esta serie de tareas. Y la barra roja nos muestra la duración real de todas las tareas que hemos creado dentro de nuestra tarea resumen. Si me explico, voy a crear una tarea para con la duración que yo creo que necesito tener o la que me hayan dado y enseguida de eso voy a crear cada una de las actividades de dicha tarea o de dicho proyecto de manera individual y de esta manera se me van a crear dos barras, una que me muestra el tiempo que yo necesito o que me hayan estimado y el tiempo que en verdad me va a tomar pues realizar el proyecto. Esto es manual, digo, esto es útil, pues bueno, como ustedes pueden ver por un cierto número de razones. Vamos por ejemplo a seleccionar nuestra misma celda 1 y vamos a cambiar pues, de 59.8 días a 90 días. Automáticamente pues bueno, podemos ver ahora como mi barra se alarga. Dependiendo de la versión de Project que ustedes estén manejando, también podría no solo alargarse, sino que podría cambiar de color y ponerse un azul claro, indicando que estamos dentro de tiempo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos por favor a abrir dentro de su lista de ejercicios el documento llamado Office Move-Create Tasks File, ese que tienen en pantalla. Y Project automáticamente nos va a asignar nuestras tareas a modo, o bueno, nos va a decir que automáticamente vamos a ingresar nuestras tareas de modo manual. La barra de estado nos enseña la modalidad en la que está ahorita Project y es la que podemos ver aquí abajo y dice nuevas tareas van a ser programadas manualmente. Por lo tanto pues podemos crear nuestras tareas de manera manual. Vamos por ejemplo a tarea número 1, vamos a ponerle duración de 3 días, comienzo, pues vamos a elegir alguna fecha. Ahora en nuestra columna del lado izquierdo que dice modo de tareas podemos ver los diferentes tipos de tarea que creamos, por ejemplo, programada manualmente o programada automáticamente. En este caso, pues la que tenemos seleccionada fue programada manualmente. Otra manera de identificar rápidamente nuestro tipo de tarea dentro de esta barra es nuestro pin. Este pin indica que nuestra tarea fue creada de manera manual. Si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos alguna fecha de comienzo o de fin de esta tarea, dentro de nuestro modo vemos que nuestro pin ahora aparece con un pequeño signo de interrogación y esto es nada más para indicarnos que hay información faltante. Vamos nuevamente a agregar fechas, una vez más voy a indicar nada más pues al azar las fechas, no quiero que sea el mismo día, vamos a apretar esa. Una pequeña observación aquí, recordemos que los archivos que estamos utilizando para los ejercicios no son nuevos y como pueden ver en nuestra escala de tiempo está programado para 26 de diciembre de 2010. Para este ejemplo, por favor, nuestra fecha de inicio, colóquenla para esa fecha. Y esto es nada más porque queremos mostrar qué es lo que sucede conforme vamos colocando las fechas. Como pueden ver, cuando nosotros damos una fecha de inicio, tenemos un pequeño bracket abierto. Pero una vez más que, como vimos hace unos minutos, con un hueco o vacío. Si nosotros asignáramos, por ejemplo, una fecha de fin, entonces automáticamente recrea la barra y al final de nuestra línea del tiempo se encontrará ese bracket cerrado. Vamos para otro ejemplo, a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a seleccionar la nueva celda y vamos a escoger pues, locación. Vamos a escribir aquí locación. Vamos a nuestra duración y vamos a poner una semana. Automáticamente podemos ver cómo Project ha comenzado la tarea. La podemos ver aquí en nuestra barra azul clarito. Y bueno, esta barra está pues
fija dentro de nuestra línea del tiempo cuando se creó o cuando se inició el proyecto. Pero como no hemos asignado alguna fecha todavía, pues esta barra de tarea, por así llamarla, está sombreada y pues no tiene brackets de principio o de fin. Ahora vamos a crear, por ejemplo, una tarea o una actividad automática o automatizada. Y para hacer esto lo que vamos a poner es, vamos a poner el nombre de la tarea. Por ejemplo, vamos a escribir presupuesto en nuestra tercera fila. Y ahora, como vimos previamente, vamos a nuestra celda de modo de tarea y vamos a seleccionar programar automáticamente. Como nuestra tarea está manejada automáticamente por Project o está manejado por Project, nos pide forzosamente una fecha de inicio y una fecha de fin. Y como pueden ver, Project automáticamente nos pone la duración como de un día con un signo de interrogante. Y eso es porque está estimando que esta tarea va a tardar un día. Ahora podemos notar cómo pues nuestra barra para una tarea programada no solo no muestra el pin project, sino que nuestro color es diferente a nuestras tareas manuales. Esto nos permite identificarlas rápidamente. Por ejemplo, vamos a cambiar un día por 5 días. Y automáticamente calculan nuestra nueva duración. Podemos ver también cómo no solo calcula la duración dentro de nuestra barra, sino que nuestra fecha de fin también es calculada. Entonces lo importante recordar de estos ejercicios es que ya sea si queremos crear una tarea manejada por Excel, por Project, o manejada por nosotros manualmente, lo primero que vamos a hacer es asignar el nombre y enseguida escoger el modo de la tarea. Podemos asignarle otras fechas como duración o comienzo nosotros. Sin embargo, si asignamos tareas manuales, también podemos asignar nuestra fecha final. Ok, para el siguiente ejercicio, por favor, de su archivo de ejercicios, vamos a abrir el archivo del capítulo 2 llamado Office Move-Milestone, y precisamente lo que vamos a tratar es esta categoría o tipo de tareas llamado Milestone, que pueden llegar a ser, por ejemplo, metas, pueden llegar a ser marcadores de progreso. Y bueno, en sí los milestones nos van a servir para enseñar, o son muy buenos o son muy eficaces para enseñar cuando hemos llegado a algún punto clave dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, un módulo de software que ha sido probado, un walkthrough de una construcción que se haya completado, o más bien, o por ejemplo en un entorno de ventas, pues una aceptación de un cliente que pues bueno significa que se va a poder realizar Es importante notar que nuestros milestones o nuestras metas, nuestros puntos de referencia, no tienen una duración. Entonces, pues por esto podemos agregar los que nosotros queramos sin incrementar la longitud de nuestro proyecto. De igual manera, pues tampoco requiere de recursos o de algo de personal. Project, por ejemplo, ofrece un comando específicamente para crear estas metas o estos puntos clave. Para crear un punto clave, lo que vamos a hacer es, vamos a ir primero y antes que nada al lugar donde queremos insertarlo. Por ejemplo, vamos a seleccionar la casilla 16 y vamos a seleccionar la casilla 16 porque lo que debemos seleccionar es la tarea que siga a nuestro milestone o nuestro punto de referencia. En este caso, nuestra referencia va a ser el punto 15, entonces seleccionamos el 16, la tarea que siga a donde queremos nuestro punto clave. Vamos a ir a lo que sería nuestra pestaña de y vamos a hacer clic donde dice hito. Lo podemos ver aquí como nuestra tercera opción. Dependiendo nuevamente del tipo de pantalla de resolución que tienen, pueden ver este menú un poco cambiado, por ejemplo organizado de manera verde. Le hacemos clic por favor ahí y automáticamente vamos a ver cómo Project cambia, recorre todas nuestras tareas a un lugar y el número 16 ahora es nuestro hito nuevo o nuestro punto clave. Entonces ahora lo único que resta por hacer es seleccionar un nombre para nuestro punto de referencia, nuestro punto clave, por ejemplo, punto clave de ventas. Si apretamos Enter, ahora podemos apreciar de manera más fácil que nuestra duración automáticamente está puesta a 0 días y que dentro de nuestra línea del tiempo aparece como un pequeño diagrama. Lo que nos quedaría hacer con este punto clave es hacer un movimiento de 1 o 2 dígitos. Por ejemplo, vamos a seleccionar la casilla 16 y vamos a seleccionar la tarea que siga a nuestro milestone o nuestro punto de referencia. En este caso, nuestra referencia va a ser el punto 15, entonces seleccionamos el 16, la tarea que siga a donde queremos nuestro punto clave.
o referenciarlo con las tareas que lo acompañen. Es decir, este punto clave va a marcar que ciertas tareas han sido completadas y lo único que tenemos que hacer ahora es marcar cuáles son esas tareas. Eso lo vamos a ver en un ejercicio más adelante. Ahora, por favor, para el nuevo ejercicio, vamos por favor a Office Move-Summary Tasks, que lo tienen ahora en pantalla. Lo que vamos a hacer es que Project ahora incluye lo que sería un botón para insertar el comando de resumen de tareas en lo que sería nuestro listón de herramientas. Este comando lo que nos deja hacer es crear un nuevo resumen de tareas o una nueva subtarea, o podemos usarla para crear un solo resumen de tareas para varias subtareas existentes. Esto es ideal sobre todo si queremos establecer una jerarquía dentro de nuestra lista de tareas o actividades. Como vimos en ejercicios anteriores, si lo que queremos hacer es ver si el tiempo que se nos asignó para un proyecto por un cliente o por nuestros jefes es el ideal, pues bueno, entonces podemos utilizar lo que serían resúmenes de tareas creados manualmente. Y esto pues porque Project puede llevar cuenta o puede seguirle la pista a la duración que nosotros le demos. Y al igual y compararla de manera simultánea con la duración de todas las subtareas que se hayan asignado. Ahora, por ejemplo, digamos que si se nos olvidaron algunas tareas o algunas actividades dentro de nuestro plan, lo que podemos hacer es insertar un nuevo resumen. Por ejemplo, vamos a hacer clic sobre la primera fila en blanco que tenemos. Vamos a ir a nuestra barra de tarea y lo que vamos a hacer es presionar precisamente el nombre que dice resumen. Como pueden ver, automáticamente crea en el número 31 un nuevo resumen de tareas junto con una tarea. Ahora, por ejemplo, vamos a asignarle un nombre. Vamos a establecer costos. Lo escribimos aquí y presionamos Enter. Ahora vamos a ponerle un nombre a nuestra nueva actividad, nuestra nueva tarea: identificar costos. Ahora lo que nos queda por hacer es simplemente mover o posicionar estas tareas, estas actividades en el lugar que les corresponde. Para hacer esto lo que vamos a hacer es, como si estuviéramos en Excel, vamos a seleccionar nuestras dos filas y cuando lo hagamos podemos ver que nuestro cursor se vuelve una flecha de 4 puntas. Mantenemos presionado y arrastramos ahora hacia donde nosotros necesitemos llevarlo. Por ejemplo, vamos a ponerlo por debajo de lo que sería Order Long Distance Service, y entonces lo que tenemos que hacer es simplemente arrastrarlo y llevarlos aquí. Lo pongo sobre el 16 y automáticamente se mueven. Si yo lo quiero mover una vez más, los vuelvo a seleccionar y vamos a ponerlos ahora por encima del 10, por lo tanto lo posicionan en 9 y automáticamente los vuelve a posicionar. Pero por ejemplo, si nosotros no quisiéramos o no tuviéramos que crear actividades nuevas, solo quisiéramos resumirlas o agruparlas, lo que podemos hacer es seleccionar las tareas que deseamos agrupar y una vez que estén seleccionadas, de igual manera vamos a ir a nuestras pestañas de tareas y luego una vez más a insertar resumen. Podemos ver cómo automáticamente Project crea nuestra tarea nueva en el lugar que nosotros le hemos asignado con las tareas, los resúmenes nuevos, con las tareas agrupadas, y todo lo desplaza un nivel más abajo. Sirve para una vez más, esto nos sirve sobre todo pues en caso de que nosotros necesitáramos comparar los tiempos que se nos dieron con los tiempos que nosotros estamos estimando y ver si nos alcanzarían. En vez de estar contando con un calendario manualmente, podemos simplemente crear un resumen, crear la agrupación y por ejemplo en este caso podemos ver como nuestra agrupación del número 28, el tiempo que está asignado es más corto que el que en verdad tenemos estimado. Lo podemos cambiar como ya hemos visto en un ejercicio anterior y ahora podemos ver nuestro tiempo asignado es más largo que el estimado. Por favor, ahora vamos a abrir nuestro archivo llamado Office Move Recurring, también dentro de nuestro capítulo 2. Y lo que sucede pues es que puede ser increíblemente tedioso crear cada ocurrencia de una tarea que ocurre o que puede llegar a ocurrir en un horario regular, como por ejemplo juntas de estatus, revisión de software o presentaciones por parte de la gerencia. En Project ya también vimos que podemos crear tareas o actividades recurrentes. Y esto lo que significa es que pues bueno, establecemos la información básica de una ocurrencia individual
y le decimos o especificamos en project la frecuencia. Una vez que hayamos hecho esto, project automáticamente va a crear actividades o tareas entradas para la tarea dependiendo de la ocurrencia y un pequeño resumen o un pequeño grupo de tareas para mantenerlas todas juntas. Por ejemplo, vamos a hacer clic sobre nuestra fila en blanco. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestra pestaña de tarea, a nuestra opción de insertar, y donde dice tarea vamos a seleccionar tarea periódica. Vamos a establecer un nombre, por ejemplo junta de estatus. Ahora podemos ver que nuestra duración va a ser de un día, es decir, esta junta va a durar o va a ocupar todo un día. Y ahora vamos a ver lo que nos interesa, lo que sería el patrón de repetición, que es donde le decimos a project cada cuándo o cuándo se van a llevar a cabo estas juntas. Por ejemplo, vamos a seleccionar nuestra opción de diario y ahora podemos ver cada o la ocurrencia entre cada una de las la separación entre la frecuencia, más bien dicho, entre cada una de las ocurrencias. En este caso vamos a cambiar nuestra duración a 1 hora. Vamos a asignarle 1 hora, no vayan a presionar enter como yo lo hice hace unos segundos. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a asegurarnos que solo esté para días laborales. No queremos tener juntas en fines de semana. Ahora también podemos, por ejemplo, seleccionar una junta semanal. Vamos a hacer pues, cada viernes. Cada viernes vamos a tener una junta de estatus. Ahora también vamos a establecer un intervalo de repetición, y esto lo que quiere decir es a partir de cuándo van a empezar a tomar efecto estas juntas. Pues bueno, del lunes 4 de enero del 2010, por ejemplo, en este caso. Vamos a cambiarlo para este caso a lo que sería octubre del 2010, por favor. Y ahora podemos, por ejemplo, decirle que vamos a crear un cierto número de juntas si nosotros queremos nada más 10 juntas, o bien le podemos decir hasta cuándo vamos a crear juntas definido por un periodo. Vamos a seleccionar terminar después de 10 juntas, o sea 10 semanas en este caso. Y recordemos que si nuestro proyecto va a estar o va a durar más del tiempo de que nosotros planeamos, Project no va a actualizar esta información automática. Tenemos que editar nuestras tareas para agregar más ocurrencias o crear una nueva tarea con nuestras con ocurrencias adicionales que reflejen el tiempo extra de nuestro proyecto, por así decirlo. Ahora, una vez que hemos establecido todas nuestras semanas, vamos a, nuestras opciones, vamos a aceptar. Yo ya lo había creado, entonces me va a decir para cambiar la frecuencia, y le voy a decir aceptar y voy a volver a decir que sí. Como podemos ver, Project insertó un nuevo resumen de tareas con cada tarea de manera individual, con las diferentes fechas en las que estas se van a llevar a cabo. Si nosotros quisiéramos ver esto dentro de nuestro diagrama o dentro de nuestra línea del tiempo, dentro del menú de tareas vamos a ir a lo que sería desplazarse a tarea y podemos ver las diferentes juntas programadas. Otra cosa importante a notar para este tipo de tareas recurrentes es nuestra fecha. Esta flecha dentro de nuestra columna de información nos muestra que es una tarea recurrente, y si nosotros nos posicionamos sobre ella podemos ver los detalles. Y bueno, como pueden ver, esta es una herramienta muy útil en caso de que necesitemos crear muchas juntas o muchas tareas que se van a estar repitiendo cada X tiempo. Ok, vamos al siguiente ejercicio. Recordemos que la gran mayoría de los equipos o de los miembros del equipo van a estar utilizando Excel, van a estar utilizando Word, van a estar utilizando Outlook para trabajar. Y esto nos facilita mucho obtener la información de las tareas o de las actividades que se están realizando. Por ejemplo, para este ejercicio vamos por favor a abrir el documento llamado Office Move Tasks in Word, que debería ser el único archivo de Word que tienen dentro de su lista de ejercicios. Y recordemos, vale la pena mencionar que ya sea que estemos creando nuestra lista de tareas o de actividades inicial, o estemos revisándola, podemos organizar nuestras tareas en cualquier momento. Podemos nuevamente insertar tareas, borrar las tareas, agrupar las tareas, etc. Por ejemplo, supongamos que nuestro equipo definen las tareas que van a estar haciendo y nos mandan un pequeño documento en Word como el que estamos viendo. Lo que esto nos permite hacer es que podamos copiar
las tareas dentro de este documento o de un correo electrónico y pegarlas en Project. ¿A qué me refiero? Este Project tiene la capacidad de procesar los indents o las diferentes entradas dentro de documentos de Word, dentro de hojas de cálculo de Excel y de correos electrónicos de Outlook. En este ejemplo, nuestro documento de Word solo tiene los nombres de las tareas y nuestro resumen de tareas está en el margen superior. Entonces, habiendo dicho esto, lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar con su método de selección favorito, vamos a copiar con su método de copiado favorito y vamos a ir a uno de los documentos de Project. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este de aquí y vamos a bajar a nuestra primer columna en blanco. Una vez que estemos aquí, a través de su método de pegado favorito, vamos a seleccionar vamos a pegar nuestra selección y podemos ver cómo automáticamente Project reconoce nuestras agrupaciones, nuestras indentaciones y crea los grupos o subgrupos con los nombres de las tareas que nos han enviado. Recordemos que como no tenemos una fecha de inicio, una fecha final o una duración, pues bueno, nuestro tipo de tareas es manual. Ahora, si nos fijamos un poco, podemos ver también que pues, no solo nos copió, sino que respetó el formato que tenemos dentro de Word. Y habiendo copiado los formatos que teníamos dentro de Word, puede que ustedes vean de este lado un pequeño icono como de formato, una pequeña libretita. La libretita la podemos ver aquí. Si le hacemos, podemos ver las opciones de formato que tenemos. Y dentro de estas opciones de formato podemos ya sea mantener el formato que tenemos dentro de Word o que coincide con el formato que tenemos en nuestro destino, es decir, en nuestro trabajo de Project. Por ejemplo, vamos a vamos a ver otro de las cosas que podemos hacer para copiar nuestras tareas. Vamos adentro de nuestra lista de ejercicios al documento llamado Office Move Organize. Aquí podemos ver que tenemos diferentes tareas ya con nuestras duraciones y fechas asignadas. Entonces vamos a ir por favor a nuestra casilla números y si por ejemplo hacemos clic solamente en una de las filas, como les decía, si ustedes seleccionan solamente una de las filas, nuestro comando de copiar solo va a copiar el valor dentro de la celda. Y como pueden ver, nuestro puntero debería cambiar a nuestra flecha de 4 puntos. Por lo tanto vamos a seleccionarlo, vamos a hacer control C para copiar. Y para pegarlo simplemente seleccionamos la fila donde queremos copiarlo, vamos a seleccionar la última y vamos a apretar control V. Ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos insertarla dentro por debajo de alguna otra tarea, podemos seleccionar simplemente la tarea por debajo donde la queremos insertar y apretar control V de nuevo. Ahora, bueno, ya hemos visto que podemos copiarlas, podemos importarlas de Excel, de PowerPoint, de Word, de Excel, de Outlook. Podemos reorganizarlas, arrastrándolas como vimos en ejemplos anteriores. Podemos insertarlas, más adelante vamos a ver un poco más de opciones que tenemos para crear indentaciones. Y pues también podemos eliminarlas. Para eliminar una sola tarea regular dentro de Project podemos apretar la tecla de suprimir. Si nosotros quisiéramos borrar por ejemplo un resumen, a la hora de apretar suprimir nos va a preguntar si queremos borrar solamente el resumen o si queremos borrar el resumen junto con todas las subtareas. Otra manera por ejemplo de borrar lo que sería un resumen sin tener que borrar nuestras subtareas, lo que podemos hacer es primero quitar la indentación. Por ejemplo, vamos a seleccionar estas tareas y ahora vamos aquí a seleccionar la opción de anular sangrías y ahora pues podemos ver cómo simplemente podemos seleccionar suprimir. Y bueno, como pueden ver, Project nos ofrece diferentes maneras, es muy flexible para organizar, reorganizar o modificar un proyecto sobre el cual estamos trabajando, y solo tenemos que tener cuidado de si vamos a duplicar alguna tarea o si vamos a borrar una tarea, que sean las adecuadas y no borrar por ejemplo un resumen con subtareas por accidente. Si esto pasa y no han hecho algo, pueden simplemente apretar control Z para regresar las tareas. Recuerden estar grabando con ejercicio. Por favor, vamos a abrir dentro de nuestra carpeta de ejercicios, dentro de nuestro capítulo 2, el documento llamado Office Move-Organize nuevamente.
Office Move-Organize lo tenemos en la pantalla. Ahora, para este ejercicio sucede que la gran mayoría del tiempo que estemos trabajando con Project vamos a querer ver nuestras tareas resúmenes o los resúmenes de nuestras tareas, y esto es porque pues es más fácil ver lo que está sucediendo, ¿no? O los tiempos que tenemos asignados. Pero sin embargo muchas veces solo queremos ver lo que serían las tareas de bajo nivel, por así llamarlo, como por ejemplo para revisar su progreso. Desplegar o esconder las tareas resúmenes o los resúmenes de las es un poco sencillo, ya lo he mostrado. La opción que necesitamos está justo en nuestro listón de tareas, y pues bueno, esto se aplica también para lo que sería nuestro resumen de proyecto como tal. Ahora, los códigos de estructura del código, también conocidos como códigos W, identifican de manera única cada una de las tareas dentro de nuestro proyecto. Inicialmente, Project utiliza nuestro número de outline como nuestro código WS, pero también podemos especificar un código personalizado utilizando una máscara de código para decirle a Project lo que cada uno de los niveles del código WS deberían verse o cómo deberían de verse. Entonces, como ya mencionamos, mostrar o esconder los resúmenes de las tareas es bastante sencillo en esta nueva versión de Project. Por ejemplo, comenzamos por mencionar que dentro de nuestra pestaña de tareas podemos seleccionar la vista que queremos utilizar. Por ejemplo, pues en este caso tenemos un diagrama de... Ahora vamos a ir a nuestra pestaña de formato, y si quisiéramos esconder los resúmenes de las tareas, pues aquí tenemos una pequeña opción que dice mostrar o ocultar, y lo único que necesitamos hacer es hacer clic para removerlas o clic para volverlas a aplicar. Como pueden ver, si nosotros las quitamos, nos quita todas las agrupaciones o todos los resúmenes de nuestras actividades. Ahora, si nosotros nos fijamos dentro de nuestras opciones de mostrar o ocultar, tenemos lo que sería tarea de resumen del proyecto, y como pueden imaginar, pues bueno, sería como el nivel más alto dentro de nuestros resúmenes, y tiene una identificación especial de 0. En este caso vamos a mostrarlo para que lo vean, y podemos ver como, pues, bueno, el resumen, ¿no? Office Move-Organize, que es el nuevo título de nuestro documento, pero sin embargo, por otro lado, el código WS del que hemos estado hablando es un campo que tenemos que insertar a nuestra tabla. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es vamos a hacer clic derecho sobre el heading de una columna o sobre el título de una columna. Vamos a seleccionar insertar columna, como podemos ver en la pantalla, y si nosotros nos fijamos dentro de nuestra lista de dropdown, en esta lista podemos ver las diferentes opciones que tenemos dentro de Excel, de Project. Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a escribir EDT, por favor, que sería el equivalente para WS si lo tuviéramos en inglés, y vamos a presionar Enter. Como podemos ver ahora, lo que hizo Project fue seleccionar EDT e insertó nuestros códigos dentro de nuestra tabla. Ahora, si nosotros quisiéramos especificar nuestro propio formato de nuestro código WS o EDT, dependiendo del idioma de nuestro project, lo que vamos a hacer es vamos a ir a nuestra pestaña de proyecto y vamos a la opción que dice EDT. Como pueden imaginar, lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar definir código. Va a aparecer un diálogo un cuadro de diálogo, perdón. Y lo primero que vamos a ver es el prefijo del código del proyecto. La única vez o el único caso en que vamos a estar utilizando esto es cuando vamos a estar teniendo varios subproyectos dentro de un gran proyecto o de un proyecto maestro. Al definir un código de proyecto único para cada proyecto, los códigos en los proyectos pues van a ser únicos, no habrá repeticiones o no habrá confusiones. Pero, por ejemplo, pues podemos establecer aquí OFFMB, por ejemplo, para decir un prefijo de Office Move, que sería pues, el título de nuestro documento. Ahora lo que vamos a bajar es vamos a la celda de secuencia y apretar vamos a desplegar nuestro menú con nuestra flecha. Y como pueden ver, podemos usar una combinación de números, de letras o de ambas. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos mayúsculas ordenadas o letras ordenadas, lo que va a hacer es Project va a incrementar los números o las letras que seamos asignados conforme asignemos tareas o actividades a nuestro proyecto.
Por ejemplo, vamos a seleccionar para este ejemplo números ordenados. Ahora podemos ver nuestra celda de longitud y automáticamente Project nos pone cualquiera. Esto quiere decir que nuestra longitud puede ser, nuestro tamaño de código puede ser el que nosotros deseemos. Y bueno, esto es entre comillas, ya que nuestro código WS o EDT solo puede ocupar hasta 255 caracteres. Y nosotros recomendamos mantener este número por debajo de 4 o menos, ya que pues, es más fácil de manejar. Esto quiere decir que, por ejemplo, para los números ordenados, que es el que estamos utilizando, Project va a incrementar nuestros números hasta que lleguemos al número que nosotros, o a la longitud que hemos especificado. Para si estuviéramos utilizando, por ejemplo, caracteres, podemos utilizar la cantidad de letras o números que nosotros deseemos, pero siempre vamos a estar limitado a la longitud que nosotros insertemos. Ahora vamos a ver la casilla de separador, y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ver el carácter que va a separar el nivel superior, pues bueno, con el nivel que les puede ser un punto, puede ser un menos, puede ser un signo de más, una diagonal. Vamos a asignar ahora un segundo nivel. Vamos a seleccionar en este caso mayúscula. De igual manera, la longitud que vamos a especificar va a ser correcta. Y para ambos casos vamos a mantener lo que sería nuestro separador, pues una diagonal para que sea un poco más visible. Al tercer nivel vamos a asignar letras minúsculas, por ejemplo, y vamos a asignarle una longitud de 3. Vamos a volver a asignar un separador por diagonal. Y para nuestro nivel final vamos a asignar una vez más números ordenados con una longitud de 3 para que sea un ejemplo, y vamos a seleccionar una vez más nuestro diagonal. Y si nosotros nos fijamos en nuestra parte superior de nuestro cuadro de diálogo, podemos ver un ejemplo de cómo se vería nuestro código. También otra cosa que debemos verificar dentro de este cuarto es que nuestra opción de generar código EDT para nuevas tareas está palomeado, ¿no? Y en verdad nosotros recomendamos que se mantenga de esta manera. Y esto pues bueno, porque le dice a Project automáticamente asigna un código único a cualquier tarea nueva que podamos agregar. Como se van a imaginar, también queremos verificar que nuestros códigos sean únicos, y eso lo podemos hacer con nuestra segunda caja o nuestra segunda. Cuando ya hemos terminado de seleccionar nuestro código, vamos a presionar OK. Como pueden ver, automáticamente nuestros códigos cambiaron. Ahora, si bien este proyecto automáticamente asigna nuestro código de EDT a nuestras nuevas tareas o a nuestras tareas, si nosotros cambiamos el orden de nuestras tareas o las reorganizamos, no necesariamente tiene por qué cambiar nuestros códigos, volver a organizar nuestros códigos. Entonces, siempre y cuando nosotros no hayamos, como pueden ver aquí, ahora nosotros lo que podemos hacer es que mientras no hayamos utilizado nuestro código EDT para algo, como ejemplo para nombrar algún libro, algún documento, lo que podemos hacer es ir a nuestra pestaña de Project, a nuestra opción de EDT, y luego simplemente volvemos a seleccionar volver a numerar todo el proyecto. Al hacer esto, pues bueno, deberían de cambiar nuestros códigos de una vez más. Entonces, como pueden ver, una vez más ya tenemos reorganizado todas nuestras etiquetas de manera, pues bueno, estructuradas en la manera que nosotros hayamos dado. Como pueden ver, mostrar o esconder nuestras tareas o nuestros resúmenes es muy sencillo, y es nada más hay que hacer clic dentro de una cajita en nuestra barra de formato. Sin embargo, para agregar nuestros códigos EDT sí debemos insertar una columna nueva. Por favor, para el siguiente ejercicio vamos a utilizar un documento llamado Task Link, y ese que tienen ahora en pantalla. Y como su nombre indica, vamos a agrupar o vamos a crear vínculos entre. Esto nos resulta útil porque recuerden que a la hora de automatizar nuestro proyecto o los tiempos de los horarios de nuestros proyectos, muchas veces las fechas de inicio y de fin están determinadas pues por las dependencias de otras tareas. Es decir, una tarea predecesora va a determinar cuando su sucesora va a comenzar, o en su caso entonces, si bien este tipo de tareas se conocen como dependencias, también pueden ser llamados vínculos o relaciones entre las tareas o actividades. Como se imagina, esto es pues muy común en Project, por lo cual pues tenemos afortunadamente en nuestra cinta de herramientas, en nuestra pestaña de tareas, un pequeño link para crear
o destruir los vínculos entre las tareas. Si nosotros mantenemos nuestro cursor por encima, también podemos ver nuestras teclas de acceso rápido desde el teclado. Por ejemplo, en este ejemplo primero pues tenemos que cavar un hoyo o cavar un pozo y luego lo tenemos que llenar con concreto. Si nuestras tareas por ejemplo estuvieran adyacentes, lo que podemos hacer es nada más simplemente seleccionamos ambas tareas y lo que hacemos es hacer clic en crear vínculo. Como pudieron notar, pues nuestro comienzo, nuestras fechas de comienzo y de fin han terminado. Cavar nuestro pozo nos va a tomar 2 días y termina el miércoles 7, por lo cual podemos empezar a llenarlo con cemento pues el día siguiente, que sería el día 8. Como pueden ver, dentro de nuestra línea del tiempo ahora aparece una pequeña línea azul que indica este vínculo, es decir, una vez que se termine nuestra primera tarea va a comenzar nuestra segunda tarea. Hay varias secciones dentro del project que nos permiten crear dependencias. La más sencilla o la más fácil que nos va a permitir hacer esto es el formulario que vemos aquí abajo. Para trabajar con vínculos lo que vamos a hacer es hacer clic derecho dentro de nuestro formulario y seleccionar predecesoras y sucesor. Vamos a seleccionar ahorita el predecesor, por ejemplo, comenzar registro. Y luego lo que vamos a hacer es, vamos a hacer clic sobre el nombre de la sucesora o en el formulario de la sucesora. Vamos a hacer clic en nuestra flecha para desplegarlo y vamos a seleccionar Record Submitted Registrations. En nuestro tipo de celda vamos a seleccionar CC para indicar que es un tipo de vínculo de comienzo a comienzo, es decir, cuando nosotros comencemos el registro de nuestro evento, entonces podemos empezar a registrar a grabar o guardar nuestros registros. Si nosotros apretamos en aceptar, ahora podemos ver el vínculo de comienzo y comienzo, es decir, que van a comenzar el mismo día, tienen la misma duración y van a tener el mismo final. Ahora, con una dependencia de final a final, el final de una tarea va a activar o va a ser el gatillo para terminar. Es decir, cuando nosotros dejemos de registrar de confirmar nuestros registros, para no decir una palabra redundante, entonces podemos comenzar a enviar las confirmaciones. Para hacer esto, por ejemplo, este otro ejemplo, vamos a hacerlo de una manera diferente y lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar enviar confirmaciones. Vamos a seleccionarlo y ahora vamos a ir a nuestra pestaña de información dentro de nuestra pestaña de tarea. Hacemos clic y podemos ver ahora que está nuestra celda seleccionada, el nombre, y lo que vamos a hacer es vamos a ir a nuestra pestaña de predecesor. Y es importante mencionar que nuestra ventana de información, nuestro diálogo de información, solo asigna predecesores a una tarea seleccionada. Entonces vamos a ir a nombre de la tarea y vamos a ir a buscar pues Record Submitted Registrations. Nuestro tipo va a salir fin a comienzo, es decir, cuando terminemos de tomar los registros, entonces podemos comenzar a enviar las confirmaciones. Presionamos OK para crear el vínculo y podemos ver una vez más cómo se agrega el vínculo. Cuando terminemos, comenzamos. De igual manera, este tipo de vínculo podría llegar a ser en lugar de fin a comienzo, de fin a fin. Y como podemos ver, nuestro vínculo en la línea del tiempo es diferente. Hay otro tipo de vínculos que son un poco más raros, y eso es bueno porque es confuso, y estos son de fin a principio. Es decir, el principio de una tarea va a indicar el fin de otra. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tenemos en nuestras celdas 8 y 9 un ejemplo, y en este ejemplo podemos ver que el casarnos va a indicar el fin de ser soltero, por así decirlo. Entonces el comienzo de casarnos indica el fin de ser soltero. Entonces, como pueden ver, esto puede causar una flecha un poco ondulada que se llama delay o lag. Es que hay un espacio, y esto es porque en verdad nuestro sucesor va a ocurrir antes de que nuestro predecesor termine. Puede que llegue el caso en donde Project asigne vínculos entre tareas de manera automática. Para evitar que Project nos pueda crear asistencias o nos provea de esta asistencia, lo que vamos a hacer clic en archivo
vamos a bajar a opciones, vamos a hacer clic donde dice programación y vamos a asegurarnos de que la opción de vincular automáticamente las tareas insertadas o desplazadas no se encuentre activada. Presionamos OK. Y como pueden ver, muchas de las veces crear vínculos entre las dependencias de las tareas es lo único que se necesita para poder las tareas o poner las actividades en una secuencia y poder crear un horario dentro de nuestro proyecto un poco más. Para el siguiente ejercicio, por favor vamos a ver Office Move Task List. Y lo que vamos a hacer en este ejercicio es que la mayoría del tiempo no queremos interferir con la habilidad de Project para calcular el horario de nuestro proyecto, o lo que vamos a terminar haciendo es haciendo un micromanaging o un manejo súper detallado de lo que estamos realizando. Y bueno, eso no es el propósito de nuestra aplicación. Sin embargo, hay muchas veces que tenemos que restringir las fechas de ciertas actividades. En Project 2010 lo que podemos hacer es usar tareas programadas de manera manual o restricciones de fechas precisamente para hacer esto. Pero cualquiera de los dos métodos tiene sus pros y sus contras. Y ya sea que utilicemos restricción de fechas o una calendarización automática para poner o para asignar esta, reducimos la flexibilidad que tenemos dentro de nuestro horario. Entonces, anteriormente ya vimos cómo crear las tareas o actividades de manera o manejadas de manera. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo podemos crear nuestra restricción de fecha. Y debido a que no ponemos esa restricción de fechas muy seguidos, el cuadro de diálogo de lo que sería nuestro formulario o nuestra información de actividad es un muy buen lugar para hacer este cambio. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar una tarea sobre la cual queramos trabajar. Vamos a decir, por ejemplo, nuestra celda que les gusta, 70. Vamos a ir a nuestra ventana de información, vamos a ir a nuestra pestaña de avanzar y pues podemos ver aquí nuestro tipo de restricciones. Todas nuestras tareas como tal vienen con una restricción, pero como pueden ver es lo antes posible. Sin embargo, y es completamente flexible. Sin embargo, hay otras opciones como por ejemplo no finalizar o debe comenzar son mucho más específicas. Y esto, pues bueno, una de las diferencias a una actividad creada manualmente es que nuestra restricción de fecha controla ya sea el principio o el fin de nuestra tarea. Una de las razones principales en las que a lo mejor quisiéramos utilizar una restricción de fecha es crear, por ejemplo, una restricción parcialmente flexible. Por ejemplo, lo que queremos hacer que una de las tareas comience después de una fecha en específico, pero en cualquier momento. Entonces, como podemos ver, tenemos diferentes tipos de restricciones que pueden ser flexibles, parcialmente flexibles o muy estrictas. Y esto, pues bueno, tenemos que tener cuidado a la hora de utilizarlas debido a que pues pueden eliminar cualquier colchón de tiempo que podamos llegar a tener dentro de nuestro producto. Vamos a cancelarlo y vamos a ver otra manera de crear estas restricciones, que era dentro de en lo que sería nuestra forma de detalles de tarea. Para ver esto, lo que vamos a hacer es vamos a hacer clic sobre la pestaña de vista y luego sobre las opciones de detalle. Aquí lo tenemos, detalles, y tenemos un menú que es desplegable. Lo que vamos a seleccionar es más vistas. Aquí vamos a llevar a la opción que es formularios de detalles de tarea. Y aquí podemos ver una delimitación o una restricción de fechas muy similar al diálogo anterior, donde podemos seleccionar el tipo de restricción que queremos. Recuerden que una vez que seleccionemos el tipo de restricción, si es necesario, de fijar la fecha en la que queremos que suceda la restricción. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo crear una restricción o una delimitación de horario. Por lo tal, pueden llegar a crear una sin darse cuenta. Puede que haya que implementar una, ya que pueden de repente aparecer, o puede que haya que eliminar una. Para hacer esto, una otra opción que tenemos, o la más sencilla que tenemos para hacer modificaciones dentro de nuestras delimitaciones, va a ser la siguiente. Lo que vamos a hacer es vamos a ir a una de nuestras columnas,
vamos a hacer clic derecho y vamos a insertar una columna, y ahora lo que vamos a buscar va a ser el campo de delimitación. Entonces, una vez que encontremos nuestra columna tipo de restricción, vamos a poder ver las diferentes restricciones que tengamos en lugar. Simplemente para cambiarlas, pues hace falta, seleccionamos nuestra flecha y podemos aquí cambiar el tipo de restricción que tengamos. Esto es todo por lo que sería la segunda clase de Project 2010.